Muy buenas noches. Me da gusto saludarlo como todos los lunes en la noche en su programa Salud Total, con entrevistas con los mejores especialistas de la región. Carlita. Doctor Enrique Álvarez Viaña, como siempre un placer y un placer que usted nos deje entrar en su hogar. El día de hoy tendremos temas muy importantes para la prevención de su salud y de toda la familia. Un programa muy cargado de información, doctor. Así es, efectivamente, hoy vamos a tener entrevistas sobre los problemas respiratorios y también sobre algunos problemas oncológicos. Así es, el día de hoy tendremos un programa muy especial para que no se mueva donde está y nos acompañe, porque esto es Salud Total. Comenzamos. Esta noche tenemos una entrevista muy importante, sobre todo porque hay enfermedades que más afectan en estas temporadas. Estas temporadas después de diciembre, enero, febrero, hay un dicho, enero, febrero es viajadero, y sobre todo las enfermedades de las vías respiratorias. Hemos invitado al doctor Antonio Javier Vélez Rosas. Bienvenido. Hola, doctor, buenas noches. Quien nos va a hablar precisamente de estas enfermedades. Doctor, ¿por qué acude generalmente a la consulta en esta temporada los pacientes a su especialidad? Hola, doctor. En la neumología, al menos en esta región, sobre todo en estas temporadas, la causa número uno es la tos persistente. Además de las enfermedades infecciosas agudas, es la tos que no se quiere quitar, y esa es la que lleva la mayoría de las personas con nosotros. Este tipo de tos, hay de muchos tipos, pero es aquella tos que cuando te da, dices, se me va a quitar, y de repente no se quita, o cada vez se hace más intensa, dura mucho, es muy molesta, no deja dormir, a veces interrumpe en el trabajo, platicas, te da tos, respiras hondo y te da tos. Sobre todo el que orientaras tú a que la gente identifique el tipo de tos. Sabemos que hay tos seca, hay tos húmeda, hay tos irritativa. Entonces, para que la gente que te vaya a consultar tenga más o menos idea por dónde va su problema. Bueno, cualquier tos que dura más de 2 semanas, a pesar del tratamiento, ya se considera una tos crónica, aunque no dure toda la vida. La tos más irritante de todas es la tos seca. Es aquella tos en donde nos da una sensación que es como pelusa, resequedad, polvito, comezón, como sensación de flemas que no quieren salir y a fuerzas quieren sacar una flema y no sale nada. Y entre más tos, entre más carraspeo, más se lastima exactamente la zona que produce tos. Entonces el mismo paciente, sin saberlo, está haciendo que esta tos dure mucho más de lo necesario. Pero es difícil aguantar las ganas de sentir algo y no toser. Entonces esa situación es lo que hace que esto siga por semanas, inclusive meses. Lo que la gente se pregunta a veces es ¿qué es lo que te produce la tos? Porque ya ves que hay unos anuncios que llegó una paciente y dijo, oiga, ya sé lo que me produce la tos, son unas cositas verdes que andan en la garganta. Bueno, pues es el anuncio que ven, y la gente en un momento dado pues no sabe realmente qué es lo que le produce esta irritación y qué es la tos en sí. Bueno, la tos es un reflejo. La tos es algo que todos tenemos para limpiar las vías aéreas. Cualquier cosa que no debe estar de las cuerdas vocales hacia abajo, que sea aire puro, provoca tos. El problema está en cuanto que los nervios que tenemos aquí se irritan por una infección, por ejemplo, viral. Entonces son tan sensibles que tan solo estirar el cuello, hablar, respirar algo seco y dispara el reflejo de querer limpiar algo que no está ahí. Entonces es como tener comezón en donde no hay nada, se rasca y se lastima solo. Ese es el tipo de tos más problemática que hay. Si bien no es algo grave, es algo que puede llegar a ser tan molesto, porque la fuerza de la tos puede ser que den ganas de vomitar o vomiten, ganas de orinar, que no puedan dormir. Bueno, ha habido personas que se rompen las costillas por toser, así de grave puede llegar a ser. Y no descansan en la noche, no rinden en el trabajo, a veces no socializan, interfiere en muchos sentidos. Y siempre y cuando sea un reflejo intenso, no es que sea grave, o sea, el que tose muy fuerte no está más grave que el que tose despacito, sino es el tipo de reflejo. Entonces los que tosemos fuerte, pues normalmente nos pasa esto mucho más tiempo. Realmente a veces pues la sociedad no sabe, entonces a todo el mundo lo ven feo, porque qué tal si me contagio, qué tal si tiene esto, tiene el otro, tuberculosis, COVID, un chorro de cosas que se imagina, y la mayoría de las veces es mucho más simple. El problema es que hay que saber qué está pasando, ¿verdad? Sí, es que, bueno,
tú eres mucho más joven que yo, a ti no te tocó la época de que aquí había muchísima tuberculosis y entonces sí, a los estudiantes nos hacían las pruebas y nos tomaban radiografías para ver si estábamos o no infectados y creo que Tampico obtuvo el primer lugar de tuberculosis en todo México y por eso se hizo el hospital antituberculoso. Entonces había muchas creencias acerca de la tos. Todo el que tose ya está tuberculoso. Tienes que explicarnos aquí, como dijiste, la tos es un reflejo que es defensivo prácticamente, y hay mucha gente que no quiere tomarse la medicina porque dice, no, yo tengo que toser para echar fuera todo. ¿Podrías explicar aquí acerca del tratamiento, qué se da en la tos seca, qué se da en la tos húmeda y clasificar, pues desde luego, los diferentes tipos de tos? Claro. La mayoría de la gente piensa que la tos tiene que ser con flema y si no es muy malo. Entonces siempre están esperando sacar flema. Y la verdad es que no es así. Las flemas todos los días se producen en el fondo de los bronquios, todos los días sirven para limpiar las vías aéreas. Solo cuando se acumula es cuando hay que toser y todo esto. Realmente la tos más irritante no es la que tiene flema, sino la tos que siente uno que tiene flema si no las tiene. En general, son nervios sensitivos que están disparando un reflejo que debería servir para limpieza y en este momento no lo está haciendo, sino está causando un daño mayor. Obviamente que el tratamiento siempre tiene que ser enfocado de acuerdo al diagnóstico. Número 1, el diagnóstico. Radiografía, revisión exhaustiva del paciente, historial, qué cosas ha sucedido, qué infecciones ha tenido recientemente o veces atrás, y sobre todo que cuando llegan normalmente con nosotros ya tomaron de todo tipo de cosas, jarabes de los que anuncian y de los que no anuncian, remedios de todos, de la abuela, y realmente no funcionan. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es reparar el área lesionada y evitar que se siga lastimando. Así tan fácil se escucha, pero se requieren medicamentos que mantengan esas terminaciones nerviosas que disparan ese reflejo tan intenso en reposo, algo que lo repare, ¿sí? Que lo restituya nuevamente y sobre todo evitar que se sigan lastimando con las cosas más sencillas, dejando de toser. Pero ¿cómo dejas de toser si a veces no se puede? Hacemos uso de todos los recursos, nebulizaciones, jarabes, pastillas, tabletas, lo que sea necesario para que al paciente le funcione. Algunas veces, a algunas personas un jarabe les funciona muy bien y otro no, o sea, siempre hay que estar adecuando el tratamiento a cada paciente en cada caso y siempre, sobre todo, estar seguros que no es una tos de un tipo, de otra situación grave, ¿no? Estamos hablando aquí de la tos más común, que es una tos posinfecciosa, le dio la gripa y se quedó toda lastimado, sigue tosiendo y nunca acaba. ¿Sí? Entre más tose, más sigue tosiendo. Esa es la número 1 más común, pero nunca estamos seguros de que no esté pasando nada hasta que hacemos los estudios, revisamos bien al paciente y vemos su evolución. Y sobre todo que a veces tenemos pacientes diabéticos y la mayoría de los jarabes pues contienen azúcar. Ahí ¿podrías explicar si hay algunos jarabes específicos para pacientes diabéticos? Sí, doctor. De hecho, ya existen muchas versiones de jarabes sin azúcar y de cápsulas, tabletas y, por ejemplo, las nebulizaciones, que a mí me gustan mucho porque son muy efectivas y no dañan corazón, hígado, pulmón, riñón ni nada. Entonces, sí hay muchas opciones para los diabéticos. Sí. Hace rato comentaba la tuberculosis, doctor. Sigue habiendo mucha tuberculosis. Somos una zona endémica. ¿Sí? Entonces, afortunadamente tenemos tratamientos efectivos ya. Entonces, ya no vemos esos casos terribles que veíamos antes, ¿no? Sí me tocaron. Efectivamente. Y podías específicamente el ver la diferencia entre la tos de los niños y de los adultos, ¿verdad? Porque en el adulto vemos que el anciano es muy lábil y si persiste esa tos puede llevarle a una neumonía por el hecho de estar encamado. El niño no, pues a lo mejor puede en un momento dado sobrellevar esa tos. Sí, la tos, por ser un reflejo, está determinada por la intensidad de ese estímulo neurológico. En niños puede haber tos mucho más intensa y duradera, y recordemos que el niño, entre más pequeño, su vía aérea es más estrecha, entonces es más lábil a alguna dificultad respiratoria secundaria a este tipo de procesos. Entonces siempre hay que estar mucho más atentos sobre qué está pasando con nuestras vías aéreas y no solamente con el puro reflejo de la tos, entonces requieren más cuidados. El adulto normal puede aventarse tosiendo meses y
y luego llega que ya se le hizo mucho. Y en el adulto mayor los reflejos normalmente son menores, entonces ahí sí tienden a acumular más flema y a convertirse en un problema. Ahí hay que poner más atención realmente en las vías aéreas inferiores y en el tipo de movilidad. Y muchas veces hacemos uso de herramientas como fisioterapia pulmonar, algo que nos ayude a que esos flemas no se acumulen. Ahí sí podría ser un problema serio, porque las neumonías adulto mayor pues sí tienen más riesgo inclusive que en las otras edades. Sí, y la hidratación del paciente también yo creo que es un tema muy importante. Porque es un tema bien difícil, doctor, porque todos dicen, sí, tomo mucha agua, pero ¿cuánta agua tomo? No, pues no, me tomo 3 vasos y si no es con lo que llevo en el... No, le digo, mira, es muy sencillo. Llena la jarra de 2 litros en la mañana y para la tarde se tiene que haber acabado. Si no, no sabes cuánto tomas agua, pero es muy común que la gente mayor no toma suficiente agua. Estamos hablando de 1,5 litros, 2 litros al día. Por no querer mínimo. pararse a orinar. Es correcto. Entonces, tómala hasta las 6 de la tarde, después ya tranquilo. Por último, ¿recomiendas el uso del cubrebocas y qué recomiendas con respecto a estornudar o toser en el pliegue del codo? Que hay mucha gente que lo recomienda. La verdad, doctor, lo vimos. En la época del COVID no teníamos casi infecciones de influenza y de infecciones inicial respiratorio y muchas de las que son de transmisión aérea. Habla uno, tose y la esparce. Entonces, al hablar ya se esparcen virus. Al estornudar se pueden disparar hasta 3 a 6 metros. Entonces, realmente sí es un cambio. El problema es que esa cultura se ha perdido. Entonces, del cubrebocas al codo es mejor el cubrebocas, pero si no hay cubrebocas, el codo está mejor que hacerlo al aire libre. Yo siempre les digo, tienes más riesgo de infectarte con una persona infectada en una salita que en un parque lleno de gente al aire ambiente. Sí. Pues muy bien, podríamos seguir platicando mucho aquí con Antonio, pero ya nos tenemos que ir, así que es importante que nos des tus números de teléfono donde podemos contactarte, tu consultorio y tus medios, por favor. Sí, doctor. Mire, nosotros tenemos ya un grupo que se llama Asistencia Integral Respiratoria, donde vemos todo lo respiratorio. Las sedes son el Hospital Ángeles en el consultorio 860 y en la torre de consulta de Semaín. Teléfonos 241-2803 con el 833, obviamente, 833-115-0286. Ahí estamos a sus órdenes para lo que necesiten con todo gusto y toda la cuestión respiratoria de todos tipos, ahí lo vemos. Doctor Vélez, pues muchísimas gracias por todo, por como tu siempre, tiempo, maestro, un placer. Y muy interesante tu charla. Estoy a sus órdenes. Es la primera de muchas que vamos a tener con el doctor Vélez. Muchas gracias. Vamos a un corte.